No es tu mente la que te asusta, es el modo en que la alimentas. Hay un momento, muchas veces silencioso, en que uno se pregunta, ¿por qué siento miedo si aparentemente todo está bien? No hay peligro inmediato, nadie está gritando, la habitación está en calma. Y sin embargo, dentro, algo tiembla, algo aprieta el pecho, algo quiere huir. Tal vez tú también lo has sentido. Ese tipo de miedo que no nace de una amenaza real, sino de una presencia difusa que no sabes nombrar. Pero lo cierto es que no es tu mente la que te está asustando. Es la forma en que, sin darte cuenta, la estás alimentando todos los días. Porque la mente, cuando no está entrenada, se convierte en una coleccionista de fantasmas. Recoge memorias dolorosas, oposiciones catastróficas, frases sueltas que alguien nos dijo hace años y que aún hoy resuenan como verdades. Y lo más paradójico es que lo hace con una intención: protegerte. Protegerte del fracaso, del abandono, de la pérdida. Pero en su afán por protegerte, también termina paralizándote. Y entonces aparece el miedo, no como un ladrón que entra por la ventana, sino como una neblina que surge desde dentro. El Dr. James Doty, neurocirujano y experto en compasión aplicada, nos recuerda algo esencial. El miedo no nace de lo que sentimos, sino de cómo interpretamos lo que sentimos cuando estamos desconectados de nosotros mismos. En otras palabras, el miedo no es el enemigo es la desconexión. Porque cuando dejamos de habitar el presente, cuando dejamos de escuchar al cuerpo, cuando abandonamos nuestra respiración, comenzamos a vivir en un teatro mental donde todo lo posible se convierte en amenaza. Eckhart Tolle lo expresa de manera simple y potente. La ansiedad es el distanciamiento del presente. Y tiene razón. Cuando te alejas de la hora, la mente se vuelve una máquina de fabricar futuros temidos. Crea escenarios que tal vez nunca ocurran, pero que tu corazón ya está sufriendo como si fueran reales. Imagina lo desgastante que es eso. Imagina el sistema nervioso activándose una y otra vez ante peligros que solo existen en el plano de los pensamientos. Así se rompe la paz interior, así se normaliza la angustia, así se entrena el cuerpo para vivir en guerra aunque afuera todo parezca en calma. Y aquí es donde entra lo que algunos llaman el método oculto. Pero déjame decirte algo importante. No es un secreto místico, no es un hechizo, no es una fórmula mágica que borra el miedo en segundos. Es en realidad un camino, un regreso, una reconexión lenta y profunda entre mente, corazón y cuerpo. Es la decisión consciente de volver a habitarse, de volver a sentir con el corazón, no con el trauma, de mirar el miedo no como un monstruo, sino como una parte tuya que está gritando por presencia, por ternura, por dirección. El objetivo nunca fue eliminar el miedo, porque oponerse al miedo con más fuerza solo lo fortalece. Lo real, lo profundamente transformador, es desactivar su autoridad. Es dejar de obedecerlo como si tuviera la última palabra. Es aprender a estar con él sin ser él. Respirar con él sin que te controle. Escucharlo sin abandonarte. Quizá nunca nadie te enseñó a hacer esto. Quizá siempre creíste que coraje era lo contrario de miedo. Pero, ¿y si coraje también fuera ternura? ¿Y si la fuerza de tu alma no estuviera en resistir el miedo, sino en sostenerlo con compasión? Tal vez lo que necesitas no es una técnica milagrosa. Tal vez lo que tu cuerpo anhela es presencia. Presencia sin juicio. Presencia que diga, estoy aquí contigo. Incluso ahora, incluso así. En los próximos minutos vamos a recorrer ese camino, un camino sin promesas de perfección, pero lleno de posibilidades reales de reconexión. Un camino donde la neurociencia encuentra el corazón, donde la espiritualidad se traduce en práctica, donde el miedo deja de ser tirano y se transforma en maestro silencioso. Respira, porque esto también es manifestación. Tal vez al final descubras que el verdadero método oculto siempre estuvo ahí, dentro, esperando que volvieras a ti. El error silencioso. Luchar contra la ansiedad solo la intensifica. Hay una forma muy sutil de alimentar la ansiedad, intentando derrotarla. Es casi ilónico.
Queremos nos liberar del miedo y cuanto más tentamos, más él se fortalece. La mente, condicionada a resolver problemas, encara la ansiedad como un enemigo a ser vencido. Y en ese impulso de control, creamos el paradojo. Cuanto más resistimos, más ella crece. Como una arena movediza emocional, cuanto más nos debatimos, más nos hundimos. Eso ocurre porque el cerebro humano, especialmente cuando está en estado de alerta, activa lo que la neurociencia llama eje HPA, hipotálamo, pituitaria y adrenales. Esta cascada bioquímica dispara cortisol, el hormono del estrés, que prepara el cuerpo para luchar, huir o congelar. Y aquí está el punto. Al tratar de resolver la ansiedad con más pensamiento, estamos alimentando el propio circuito que la mantiene viva. Estamos diciendo al cuerpo, esto es una amenaza, y él responde como tal, con más tensión, más respiración corta, más desconexión. Tal vez lo hayas notado. Un pensamiento ansioso lleva a otro, una preocupación llama a otra, y pronto la mente está llena de posibles escenarios, casi todos negativos, pero lo más peligroso no son esos pensamientos, sino el hecho de que los creemos. No los cuestionamos, no los observamos, solo los obedecemos, como si fueran órdenes, como si fueran profecías inevitables. Y en ese momento dejamos de estar presentes, nos disolvemos en un futuro temido, en una posibilidad que aún no existe, pero que ya nos está robando la paz. Es como si el cuerpo estuviera aquí, pero la conciencia se hubiera ido lejos, muy lejos. Y ahí es donde nace el sufrimiento, no del miedo en sí, sino de la lucha contra él. No del pensamiento, sino del apego al pensamiento. James Dory, con su sensibilidad y su experiencia médica, lo expresa con claridad. La verdadera transformación no comienza con resistencia, sino con presencia. Observar sin juzgar, sentir sin explicar. Dejar de querer entender todo con la mente y comenzar a escuchar lo que el cuerpo ya sabe, porque el cuerpo siempre sabe. Sabe cuando estás forzando una calma que no sientes, sabe cuando estás huyendo de una emoción que necesita espacio. Por eso, el primer paso no es hacer algo, es dejar de hacer lo que alimenta el ciclo, es interrumpir el hábito de analizar, es detener la narrativa interna que siempre busca solucionar. Y no se trata de resignación, se trata de regresar, de volver al momento presente con una mirada más suave, más tierna, más abierta. Imagina estar frente a una persona que llora de miedo. ¿La mirarías y le dirías, cálmate ya? Probablemente no, porque sabes que eso solo aumentaría su angustia. Entonces, ¿por qué haces eso contigo? ¿Por qué tratas tu ansiedad como un enemigo a vencer y no como una parte tuya que está pidiendo contención? No se trata de permitir que la ansiedad te domine, se trata de cambiar la relación que tienes con ella, de pasar del conflicto al cuidado, de dejar de pelear y empezar a mirar. Porque muchas veces lo que la ansiedad necesita no es una solución, sino compañía. Un espacio donde pueda ser sentida sin ser rechazada, un silencio donde pueda ser escuchada sin ser explicada. Hay una práctica sencilla, pero profundamente transformadora que puede acompañarte en ese proceso. Consiste en observar la ansiedad como si fueras un testigo externo. No enganches con ella, no dialogues, solo siéntate, respira y nómbrala mentalmente. Aquí está el miedo, aquí está la tensión. Aquí estoy yo sintiéndolo todo sin correr. Este pequeño acto, estar presente sin actuar, desactiva el patrón reactivo. Es como si dijeras a tu sistema nervioso, no hay peligro real, podemos quedarnos. Y poco a poco el cuerpo comienza a entender. La mente se silencia, el alma respira. A veces, lo más valiente que puedes hacer no es luchar, es quedarte, no huir. No analizar, solo quedarte, sentir, respirar. Porque en esa quietud, en ese aparente no hacer, comienza la verdadera alquimia interior. La alquimia que transforma la ansiedad no en enemigo, sino en puerta. Una puerta hacia ti, hacia tu escucha más profunda, hacia tu verdad más sentida. El factor neurológico ignorado.
La amígdala no entiende palabras, entiende señales corporales. A veces creemos que el miedo puede resolverse con lógica, que si entendemos por qué sentimos ansiedad, entonces desaparecerá. Que si repetimos frases positivas, si analizamos lo suficiente, si razonamos con claridad, todo volverá a su lugar. Pero hay algo que muchas veces olvidamos. El miedo no vive en la lógica, vive en el cuerpo. Se expresa en la piel, en la respiración, en los latidos. Y lo más importante, la parte del cerebro que lo regula, la amígdala, no entiende palabras, entiende señales. Señales físicas, vibraciones, ritmos. La amígdala es como una alarma silenciosa que lleva millones de años perfeccionándose para protegernos. No le importa si el peligro es real o imaginado. Si recibe una señal de amenaza, actúa. Acelera el corazón, tensa los músculos, corta la digestión. Prepara el cuerpo para defenderse. No necesita pruebas, no espera tu reflexión, reacciona. Porque su trabajo no es comprender, es sobrevivir. Y es aquí donde muchos caminos de sanación fracasan, porque intentamos calmar el miedo con palabras, cuando el cuerpo está pidiendo presencia. Intentamos convencer a la mente de que todo está bien, mientras el sistema nervioso sigue en estado de alerta. Y eso crea una fractura interna, una incoherencia. La mente dice una cosa, el cuerpo siente otra. Y en ese desacuerdo nace el caos emocional. James Doty lo explica con una claridad que atraviesa. No puedes hablarle de calma a un sistema que solo entiende sensaciones. Puedes repetir 1000 veces «estoy bien», pero si tu respiración es superficial, si tu pecho está apretado, si tus hombros están tensos, la amígdala seguirá creyendo que estás en peligro, porque ella no escucha palabras, ella escucha tu vibración. Por eso, la clave no está en pensar diferente, está en habitar diferente, en respirar diferente, en moverse diferente, en tocarse con ternura, en enviarle al cuerpo señales coherentes de que es seguro relajarse, porque cuando el cuerpo cambia su estado, la mente le sigue, nunca al revés. Es desde abajo hacia arriba, de lo físico a lo mental, del latido al pensamiento. Una de las técnicas más poderosas y también más olvidadas es la respiración consciente, no como técnica forzada, no como control, sino como acto de presencia. Respirar profundamente, sintiendo el aire entrar por la nariz, expandiendo el abdomen, soltando el cuerpo en la exhalación. Repetir, suave, constante, con compasión. Esta práctica, aparentemente simple, envía un mensaje directo al sistema nervioso. No hay amenaza, podemos estar aquí. Y hay algo aún más potente, el toque consciente. Colocar una mano en el pecho, sentir el latido, cerrar los ojos, dejar que el calor de la mano abrace la emoción que está emergiendo, no para cambiarla, no para silenciarla, solo para acompañarla. Porque el cuerpo recuerda, y a veces un gesto tan sutil como tocarse el corazón puede hacer más que 100 afirmaciones. El cuerpo no miente, el cuerpo guarda la memoria de todo lo que has vivido, y también guarda la posibilidad de liberarse, no a través de la lógica, sino a través de la coherencia vibracional. Cuando lo que piensas, sientes y haces comience a alinearse, aunque sea un poco, aunque sea por segundos, la amígdala baja su guardia, y en ese instante aparece algo que no es solo alivio, es presencia, es claridad, es un silencio interno que dice, estoy aquí de verdad. Tal vez por eso, en las tradiciones espirituales más antiguas, la sanación nunca era solo mental, siempre involucraba el cuerpo, el canto, la respiración, el movimiento, porque sabían que la transformación no ocurre solo en las ideas, ocurre en el ritmo, en la vibración, en la danza entre la emoción y la tensión. No se trata de eliminar el miedo, se trata de ofrecerle un nuevo lenguaje, uno que no le grite, que no lo ignore, que no lo fuerce, un lenguaje que diga, con la respiración, con el toque, con la presencia, sí, te veo, y aún así es seguro estar aquí.
Y tal vez en esa escucha silenciosa, el miedo no desaparezca por completo. Pero algo en ti sí cambia, porque ya no estás huyendo, ya no estás discutiendo, estás habitando, estás respondiendo con ternura, y eso para el cuerpo lo cambia todo, porque la amígdala no entiende argumentos, pero sí reconoce el amor cuando se vuelve gesto, cuando se vuelve aliento, cuando se vuelve hogar. ¿Por qué los pensamientos positivos no curan el miedo y a veces lo agravan? Hay una idea que se ha vuelto casi un dogma en algunos espacios de desarrollo personal. Piensa positivo y todo cambiará. Como si el solo hecho de pensar en cosas buenas pudiera disipar el miedo, aliviar la angustia, redirigir la vida hacia la paz. Pero ¿qué sucede cuando intentas pensar en positivo y no lo sientes? ¿Qué pasa cuando te repites frases alentadoras, pero el cuerpo sigue tenso, la respiración sigue corta, la mente sigue agitada? Lo que sucede es una fractura interna, una ruptura sutil entre lo que dices y lo que realmente sientes. Y esa disonancia, lejos de sanar, muchas veces profundiza el malestar. Porque no se trata solo de lo que piensas, se trata de lo que vibras, de lo que tu cuerpo está sosteniendo en silencio, de lo que tu sistema nervioso aún no ha podido soltar. Y cuando intentas imponer pensamientos positivos sobre emociones no digeridas, el resultado puede ser frustración, o peor, culpa. Culpa por no vibrar alto, culpa por no manifestar lo que deseas, culpa por sentir miedo, cuando supuestamente deberías estar sintiendo gratitud o amor. Este tipo de positividad forzada puede generar más separación que integración, más juicio que aceptación, más ansiedad que alivio. Porque sin querer, estás diciendo a una parte de ti, no deberías existir. Estás negando la tristeza, el miedo, la rabia, como si fueran errores que hay que esconder, como si sentirlos te hiciera menos consciente, menos espiritual, menos merecedor de lo que sueñas. James Doty y otros expertos en neurociencia emocional han señalado una verdad crucial. La transformación no comienza con la negación, comienza con la autenticidad, con el reconocimiento compasivo de lo que está presente sin disfrazarlo, porque el cuerpo no puede ser engañado con frases. Él siente lo que siente. Y cuando hay incoherencia entre lo que se dice y lo que se siente, se genera más tensión. Es como si la alma dijera, no me estás escuchando realmente. Por eso, antes de afirmar que todo está bien, hay que preguntarse, ¿qué parte de mí no se siente bien? ¿Qué emoción necesita ser nombrada? ¿Qué dolor no ha sido mirado? Esta honestidad emocional no es un retroceso en el camino espiritual. Es, en verdad, su núcleo más profundo, porque solo cuando validas tu experiencia interna, puedes comenzar a transformarla desde un lugar real. La positividad que sana no es la que impone frases, es la que nace como consecuencia natural de una integración interior. Es la luz que aparece cuando has atravesado tu sombra con amor, no como una estrategia, sino como una consecuencia, porque ya no estás luchando contra ti, ya no estás fingiendo, ya no estás dividiendo tu experiencia entre buena y mala. Algunas personas creen que enfocarse en lo positivo es evitar lo negativo, pero no es así. Enfocarse en lo positivo, desde una conciencia profunda, es aprender a estar presente también con lo que duele. Es mirar el miedo sin disfraz, es sostener la tristeza sin juicio, es decirle a tu ansiedad, te siento, y aún así no me abandono. Y desde ese lugar, algo cambia. No por presión, no por repetición. Cambia porque has dejado de luchar. El cuerpo humano tiene una sabiduría ancestral. Sabe cuando estás siendo honesto, sabe cuando tus palabras vienen del corazón o de la exigencia, y responde con apertura cuando se siente seguro. Esa seguridad no viene de repetir frases, viene de habitarte plenamente, incluso cuando tienes miedo,
incluso cuando estás roto, incluso cuando no sabes cómo seguir. Por eso, más que imponer pensamientos positivos, es necesario crear espacios internos de autenticidad, donde todo pueda existir, donde puedas llorar y respirar al mismo tiempo, donde puedas sentir rabia y seguir siendo digno de amor, donde puedas estar confundido y aún así ser completo. Esa es la verdadera espiritualidad encarnada, no la que nieva la oscuridad, sino la que aprende a caminar con ella, no la que busca la luz como fuga, sino la que enciende una vela en el abismo, no la que busca cambiar lo que sientes, sino la que se queda contigo sintiéndolo. Y entonces, cuando ya no te obligas a pensar positivo, ocurre algo hermoso. Aparecen pensamientos más claros, más tiernos, más enraizados, no porque los estés forzando, sino porque han nacido del silencio, de la aceptación, del permiso de ser. Y en ese instante, ya no estás repitiendo frases, estás encarnando una verdad, una que no viene de fuera, ni de un libro, ni de una técnica. Viene de ti, de tu coherencia, de tu amor incondicional por cada parte de ti que antes querías cambiar. Técnica de reprogramación. La secuencia de calma en 3 niveles. No se trata de eliminar el miedo, ni de escapar de él. La verdadera transformación ocurre cuando dejamos de reaccionar desde el trauma y comenzamos a responder desde el corazón. Para eso, es necesario cultivar un nuevo lenguaje interno, uno que no venga del juicio, ni del automatismo, ni de la urgencia. Un lenguaje que pueda calmar al cuerpo sin exigirle que entienda. Un lenguaje que abra espacio, que susurre, que toque, que acompañe. Ese lenguaje es la secuencia de calma, una práctica que reconecta lo que la ansiedad suele fragmentar: el cuerpo, el ritmo, la ternura. James Doty ha compartido, a lo largo de su experiencia clínica y personal, cómo pequeñas prácticas de conexión fisiológica pueden desactivar crisis de pánico en minutos, y no porque sean mágicas, sino porque son humanas, porque van directo al lugar donde el miedo se esconde, el cuerpo. Allí, donde ninguna frase logra llegar, un suspiro puede abrir una puerta, una mano puede ofrecer refugio, una palabra suave puede recordar quién somos. La secuencia de calma en 3 niveles no es un truco, es un ritual, un regreso, un gesto que se repite no para controlar, sino para habitar, para quedarse, para enraizarse incluso en medio de la tormenta. Cada nivel es una invitación a volver al presente con más profundidad, como capas que se van abriendo desde la superficie hacia el centro. El primer nivel comienza con la respiración diafragmática. No se trata de respirar bien, sino de respirar como si volvieras a ti, como si cada inhalación fuera un puente, como si cada exhalación fuera una rendición. Coloca una mano en tu abdomen y deja que se expanda con el aire. Respira por la nariz, lento, profundo. Exhala por la boca, sin prisa. No cuentes, no controles. Solo siente el peso del aire entrando y saliendo. Este gesto tan simple reduce la actividad del sistema simpático y activa el sistema parasimpático, el encargado de la calma. No necesitas entenderlo todo, solo necesitas quedarte respirando, presente, vivo, aquí. El segundo nivel es el toque consciente en el pecho, justo en el centro. Es el lugar donde late tu corazón, donde guardas memorias que a veces ni recuerdas, pero que tu cuerpo sí recuerda. Coloca la mano con suavidad, como quien toca una herida sagrada, no para curarla, sino para decirle: estoy contigo. El corazón es más que un órgano, es un centro de percepción emocional. Tiene neuronas propias, tiene memoria, tiene ritmo y responde al contacto como un niño responde al abrazo. Al tocar el pecho, no estás solo calmando,
Estás reconectando. Estás diciendo sin palabras, no estás solo. El tercer nivel es la repetición de frases compasivas. No frases genéricas, ni afirmaciones vacías. Frases que validen tu experiencia, que honren lo que sientes, sin exigir que cambie. Puedes susurrar mentalmente mientras respiras y tocas tu corazón. Es normal sentir esto. No estoy roto. Puedo estar aquí, incluso con miedo. Me acompaño con ternura. Estas frases no buscan convencerte. Buscan abrazarte. Crear una nueva narrativa que no niegue tu humanidad, sino que la honre. Cuando estas tres capas se activan juntas, respiración, toque y palabra, ocurre algo sutil pero poderoso. La mente empieza a ceder, el cuerpo empieza a confiar y una presencia diferente comienza a ocupar el espacio. No es euforia, no es certeza, es una calma viva, una serenidad que no viene porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás solo contigo mismo. Has vuelto. Esta técnica ha sido usada con pacientes en estados de ansiedad profunda con resultados notables. Pero más allá de lo clínico, lo importante es lo simbólico, porque en cada respiración hay un mensaje. Yo me quedo. En cada toque hay un gesto de amor. Yo te veo. En cada frase, una nueva posibilidad. Yo no me abandono más. Y tal vez eso sea lo que más necesitamos. No herramientas que nos alejen del miedo, sino rituales que nos acerquen a nosotros, que nos devuelvan el cuerpo, que nos devuelvan el pulso, que nos recuerden que, incluso en medio del temblor, podemos encontrar un punto de quietud, un punto que no se mueve aunque todo tiemble. No es una fórmula mágica, no es un escape, es una forma de volver al ritmo, volver al centro, volver al lenguaje que el miedo sí entiende, la presencia, la respiración, el tacto, la palabra dicha con verdad, porque cuando el cuerpo siente coherencia, cuando el alma no es empujada, cuando la emoción es sostenida sin juicio, entonces sí comienza la reprogramación. Una reprogramación que no impone, que no niega, que simplemente dice con cada gesto, esto también es parte del camino. Y así, paso a paso, presencia a presencia, el miedo se disuelve, no porque fue vencido, sino porque fue visto, y al ser visto, dejó de gritar. Mitos espirituales sobre el miedo que te mantienen atrapado. Existen frases que suenan espirituales, pero que pueden hacer mucho daño. El miedo es una ilusión. Si sientes miedo, es que no estás en la frecuencia correcta. No deberías tener miedo si ya despertaste. Palabras como esas, aunque intentan inspirar, a menudo generan el efecto contrario: vergüenza, culpa, desconexión, porque convierten una emoción profundamente humana en un error espiritual, y eso nos aleja del verdadero propósito de la conciencia: integrarnos, no fragmentarnos. El miedo no es una señal de que estás fallando en tu camino, no es una evidencia de que no has evolucionado lo suficiente, no es una sombra que deba ser eliminada a toda costa. El miedo es parte de tu biología, es parte de tu historia, es parte de tu sensibilidad, y muchas veces es también parte de tu despertar, porque el miedo, cuando es escuchado con atención y ternura, puede convertirse en una puerta, en un umbral, en una guía silenciosa hacia lo que todavía necesita ser amado dentro de ti. James Doty lo ha explicado con claridad. El miedo no debe ser ignorado ni negado, debe ser comprendido. Porque detrás del miedo, casi siempre, hay una historia que no ha sido contada, un momento que no fue procesado, una parte de ti que aprendió que el mundo no era seguro y que sigue reaccionando desde ese lugar. Negar ese miedo no lo disuelve, lo empuja más adentro, lo camufla, lo transforma en tensión crónica, en fatiga, en desconexión. Y eso es lo que muchos mitos espirituales no entienden, que no estamos aquí para superar nuestras emociones, sino para reconciliarnos con ellas, que la verdadera evolución no consiste en volverse invulnerable, sino en volverse íntimo con cada parte de uno mismo, incluso con la más temerosa,
incluso con la más rota. Decir que el miedo es solo una ilusión, sin explicar lo que eso significa, puede ser cruel, porque sí, desde cierta perspectiva metafísica, todo lo que percibimos es una proyección de la mente. Pero tú no vives en una teoría, vives en un cuerpo, en una historia, en una realidad emocional concreta. Y cuando estás en medio de una crisis de ansiedad, lo último que necesitas es que te digan que lo que sientes no es real, porque para ti, en ese momento, lo es. Tu corazón late rápido, tus manos tiemblan, tu mente corre, tu cuerpo pide ayuda. Eso es real y merece ser validado. La espiritualidad madura no niega la experiencia humana, la abraza, la honra, la ilumina desde dentro. No juzga el miedo, no lo minimiza, no lo convierte en pecado. Lo mira como un mensajero, como un niño asustado que solo necesita ser sostenido, como una parte de la psique que aprendió a protegerse y que aún no ha recibido una señal clara de que ya es seguro soltar. Por eso, es necesario desmontar esos mitos con amor, no con rabia, con compasión, no con ironía. Entender que muchas de esas frases vienen de intentos sinceros por aliviar el sufrimiento, pero que necesitan ser refinadas, necesitan ser traducidas al lenguaje del cuerpo, necesitan pasar por el filtro de la experiencia vivida. Decir que el miedo es una oportunidad es más verdadero que decir que el miedo es una ilusión, porque sí, el miedo puede ser un umbral hacia la transformación, puede revelarte lo que aún no has habitado, puede mostrarte dónde sigues reaccionando en lugar de responder, puede llevarte con suavidad o con fuerza hacia una parte de ti que clama por presencia. Pero eso solo ocurre si lo escuchas en juicio, si lo sientes sin intentar cambiarlo, si te quedas con él como te quedarías con un amigo en duelo, sin consejos, sin soluciones, solo presencia, solo un cuerpo junto a otro cuerpo, solo una conciencia que respira con otra conciencia. El miedo no es tu enemigo, es tu señal, tu frontera, tu portal. Y cuanto más lo rechazas, más poder le das. Pero cuando te acercas a él con la mirada del alma, cuando le dices, puedes estar aquí, cuando dejas de luchar, algo cambia. No afuera, no en las circunstancias, sino dentro, en tu forma de habitarte, en tu forma de vivir tu humanidad. Y entonces el mito se disuelve. Ya no necesitas creer que el miedo te hace menos espiritual. Ya no necesitas fingir una paz que no sientes. Ya no necesitas demostrar que estás bien. Puedes ser completo, incluso con miedo. Puedes estar en el camino, incluso temblando. Puedes despertar, incluso con heridas. Porque la verdadera espiritualidad no es la ausencia de miedo, es la capacidad de sostenerlo con amor, de mirarlo con el corazón abierto, de caminar con él hasta que ya no sea necesario que grite, hasta que pueda respirar, como tú, como todos nosotros. El poder del testigo. ¿Cómo activar la parte de tu mente que observa sin juzgar? Hay una parte de ti que no grita, que no corre, que no discute. Es una parte que observa, que respira, que escucha sin urgencia. Está más allá del juicio, de la reacción, del impulso. No siempre es fácil acceder a ella, porque la mayoría de las veces estamos atrapados en el torbellino de pensamientos, emociones, exigencias y recuerdos. Pero esa parte existe, y cuando la activas, todo cambia. No porque desaparezca el miedo, sino porque dejas de identificarte con él. La mente humana tiene muchas capas, y una de las más sagradas es el córtex prefrontal medial. Allí reside lo que algunos científicos y maestros espirituales llaman la conciencia testigo. Esa capacidad de mirar lo que ocurre dentro de ti sin convertirte en ello, de darte cuenta de que estás sintiendo miedo sin ser solo miedo, de ver tus pensamientos pasar sin ser arrastrado por ellos, de notar la tensión en el cuerpo sin que esa tensión defina quién eres. James Doty lo describe con precisión y ternura. No eres la emoción, eres el espacio donde la emoción sucede. Esta frase no es solo bella, es profundamente transformadora,
porque nos recuerda que siempre hay una parte de nosotros que puede elegir cómo relacionarse con lo que ocurre. Una parte que no necesita reaccionar, que no necesita resolver, que puede simplemente estar, presente, abierta, atenta. Activar esta conciencia no es un acto intelectual. No se logra pensando diferente. Se accede a través de la atención plena, de la respiración sentida, de la pausa consciente y, sobre todo, de la disposición a quedarte contigo mismo incluso cuando lo que sientes es incómodo. Porque la conciencia testigo no busca evitar el dolor, busca sostenerlo con presencia, con curiosidad, con silencio. Uno de los caminos más efectivos para despertar esta capacidad es imaginar que estás narrando lo que sientes como si fueras un observador externo, no un juez, no un crítico, un narrador compasivo. Por ejemplo, si estás en medio de una oleada de ansiedad, puedes decir internamente: hay presión en el pecho, la respiración es corta, los pensamientos se aceleran, el cuerpo se siente inquieto. Esta práctica, tan simple como poderosa, crea una pequeña separación entre tú y la experiencia. No para alejarte de ti mismo, sino para recordar que tú eres más que eso. Porque en el momento en que puedes nombrar lo que sientes, ya no estás completamente identificado con ello. Estás creando un espacio donde la emoción puede existir sin dominarte, donde el pensamiento puede surgir sin arrastrarte, donde el miedo puede expresarse sin convertirse en el dueño de tu cuerpo. Ese espacio es libertad. Y no es una libertad teórica, es una libertad que se siente en la piel, en la respiración, en el pulso. Una libertad que no depende de que todo esté bien, sino de tu capacidad de quedarte contigo incluso cuando no lo está. Porque la conciencia testigo no te salva del miedo. Te recuerda que tú no eres el miedo. Te recuerda que incluso en medio del caos hay una parte de ti que permanece en calma, que permanece presente, que permanece viendo. Esta parte no necesita tener todas las respuestas, no necesita entender todo, solo necesita estar, como un árbol que no huye del viento, como una vela que no compite con la oscuridad, como un río que sigue fluyendo incluso cuando llueve. Esa es la energía del testigo, una energía que no pelea, pero que transforma, porque cuando te colocas en el rol de observador, sin juicio, algo cambia dentro de ti. La mente se suaviza, el cuerpo se afloja, la emoción pierde intensidad, no porque la hayas bloqueado, sino porque le diste espacio para ser. Y en ese espacio, el sistema nervioso recibe un mensaje claro: no estamos en peligro. Podemos quedarnos, podemos respirar, podemos sentir. Y ese mensaje, repetido una y otra vez con ternura, se convierte en una nueva forma de vivir, una forma en la que ya no eres esclavo de tu reactividad, una forma en la que puedes mirar tu sombra sin miedo, una forma en la que tu mente se convierte en aliada, no en enemiga. Porque tal vez nadie nunca te enseñó que observar también es amar, que mirar con presencia también es sanar, que quedarte contigo, incluso cuando todo en ti quiere huir, es uno de los actos más revolucionarios que puedes hacer, porque en esa quietud, en ese no hacer, el alma empieza a hablar, y cuando el alma habla, el miedo escucha, y cuando el miedo es escuchado, empieza a transformarse, sin prisa, sin presión, solo con presencia, como todo lo que realmente importa. El cuerpo como vía de liberación. Lo que no expresas, el sistema nervioso lo retiene. Hay silencios que no son paz, son peso, son tensión acumulada, son verdades no dichas, lágrimas contenidas, gritos ahogados en la garganta. El cuerpo los guarda, sin palabras, sin explicaciones. Los guarda en los hombros que no descansan, en el cuello que se contrae, en el estómago que se cierra, en la espalda que arde sin razón médica aparente, porque lo que no se expresa no desaparece, se transforma en carga,
Y el sistema nervioso, con su infinita sensibilidad, la sostiene día tras día como si aún estuviéramos bajo amenaza. Durante años, muchas personas han intentado sanar solo desde la mente, buscando la raíz de sus traumas en recuerdos, analizando sus emociones, repitiendo frases que prometen liberación. Pero algo permanece, algo que no se resuelve con comprensión intelectual, porque la herida, en muchos casos, no fue solo psicológica, fue física, fue sensorial, fue vibracional, y necesita ser liberada desde el cuerpo, desde la experiencia directa, desde el movimiento. James Doty ha hablado con claridad sobre cómo las emociones no metabolizadas alteran el sistema nervioso de forma persistente, no como un drama, sino como una realidad biológica. El cuerpo no olvida, el cuerpo espera una señal de que ya es seguro soltar, espera un gesto, una respiración, una presencia que le diga, puedes aflojar, ya pasó. Pero esa señal no llega a través del pensamiento, llega a través de la atención encarnada, de la presencia silenciosa, de esos momentos en los que dejamos de correr y empezamos a sentir, cuando el cuerpo se convierte no en un problema a corregir, sino en un templo a escuchar, no en una máquina que debe rendir, sino en un sabio que nos muestra dónde aún hay miedo, dónde aún hay ausencia, dónde aún duele. La práctica de la escucha activa del cuerpo no requiere técnicas complejas, requiere disposición, intimidad, tiempo interior. Es cerrar los ojos y preguntarte, ¿dónde estoy tensando sin darme cuenta? ¿Dónde estoy reteniendo lo que no dije, lo que no lloré, lo que no pude sostener? Y luego, moverte lentamente, con respiración sincronizada, como si cada gesto fuera una caricia, como si cada exhalación fuera una rendición. No estamos hablando de hacer yoga ni de ejercicios específicos. Estamos hablando de una forma de moverse con conciencia, de dejar que el cuerpo exprese lo que la mente no sabe nombrar. A veces es un suspiro largo, a veces un temblor leve, a veces una lágrima que brota sin historia, sin motivo. Y eso es sanación, no porque estés resolviendo algo, sino porque estás permitiendo que se exprese, porque estás dando espacio a lo que estuvo atrapado. El sistema nervioso, cuando se siente acompañado y no forzado, comienza a reorganizarse, a recuperar ritmos más naturales, a soltar el estado de hiperalerta que tanto agota. Y entonces, lo que antes parecía insomnio, ansiedad o fatiga inexplicable, empieza a cambiar, no porque se haya entendido algo nuevo, sino porque algo viejo, por fin, fue liberado. Muchas veces la liberación no es dramática, no es un grito, no es un llanto catártico, es un silencio distinto, es un cuerpo que por fin descansa, es una respiración que por fin baja al abdomen, es un cuello que ya no duele, es una noche en la que duermes sin sobresaltos, y eso en un mundo donde todo corre, donde todo exige, donde todo grita, es una revolución silenciosa. No hay nada más espiritual que un cuerpo que se siente seguro, que se siente digno de ser habitado, que ya no es solo un vehículo, sino un hogar, un espacio donde puedes volver cuando todo se desordena, donde puedes quedarte cuando no sabes qué hacer, donde puedes llorar, temblar, reír o descansar sin pedir permiso. Por eso la vía corporal no es secundaria, es central, porque todo lo vivido pasó por tu cuerpo, y todo lo sanado también debe pasar por él. No basta con entender, hay que sentir. No basta con recordar, hay que liberar. No basta con querer cambiar, hay que moverse, aunque sea con un gesto mínimo, hacia una nueva forma de habitarse. Y quizás eso sea lo más tierno de este camino, que no exige velocidad, que no exige perfección, que no exige que te sientes siempre bien, solo te pide presencia, respiración, movimiento lento, silencio activo, para que el cuerpo poco a poco sepa que ya no tiene que guardar tanto, que ya no necesita protegerse todo el tiempo, que ya es seguro abrirse,
Y en esa apertura, sin estridencias, sin promesas, empieza la verdadera liberación. Una que no viene de afuera, viene de dentro, de muy dentro, de ese lugar donde siempre estuvo esperando el permiso para sanar. Historia real. Cómo una médica sanó su pánico al reconectar con su niño interior. A veces, las historias no necesitan grandes giros, solo verdad, solo alma, solo la voz sincera de alguien que atravesó su oscuridad y encontró no una fórmula mágica, sino un momento de claridad. Esta es la historia de una médica, una mujer que había dedicado más de 20 años a cuidar cuerpos ajenos mientras el suyo temblaba en silencio. Nadie lo sabía. Ella sabía disimilar, sabía sonreír, sabía sostener. Pero por dentro, el miedo la acompañaba en cada turno, en cada sala de urgencias, en cada noche insomnie. No era cualquier miedo, era un pánico sin rostro, un nudo en la garganta, una opresión en el pecho que llegaba sin previo aviso. Durante años lo atribuyó al estrés, a la exigencia del trabajo, a la falta de descanso. Intentó terapia, meditación, medicación. Todo ayudaba un poco, pero nada transformaba del todo. Había algo más profundo, algo más antiguo, algo que no encontraba nombre. Fue en un taller de neurocompasión que escuchó por primera vez sobre el niño interior, no como concepto teórico, no como metáfora poética, sino como una presencia viva, una parte suya que aún esperaba ser vista, ser abrazada, ser protegida. Al principio sintió escepticismo. ¿Cómo podría una imagen, una visualización, cambiar lo que tantos años no había podido mover? Pero algo en ella, quizás su parte más cansada, decidió intentarlo. Se sentó en silencio, cerró los ojos, respiró y siguió la guía con lentitud. No había promesas, solo un espacio para imaginar, para sentir, para regresar. Lo primero que vio fue una habitación, una muy conocida, la de su infancia. Luego se vio a sí misma, pero pequeña, con los mismos ojos pero con un cuerpo frágil, sentada en una esquina, mirando hacia abajo, esperando algo, sin saber qué. En ese momento algo se quebró. No fue un llanto violento, fue un reconocimiento, como si por fin hubiera comprendido que ese miedo que la acompañaba no era nuevo, no era de ahora, era de aquella niña, una niña que había aprendido a callar, a adaptarse, a ser fuerte, porque no había espacio para llorar, porque no había brazos seguros, porque ser vulnerable era peligroso. La práctica consistía en acercarse a esa imagen y decirle con el corazón: «Te veo, estoy aquí, ya no estás sola». No era una técnica complicada, era un acto de amor, una ternura que nunca antes se había permitido. Y mientras lo hacía, mientras repetía esas frases con la voz entrecortada, algo en su cuerpo empezó a ceder. No como un milagro, no como un estallido, como un suspiro largo, como un alivio que no venía de afuera. Durante las semanas siguientes repitió la visualización cada mañana, no como una tarea, no como una obligación, como un ritual íntimo. Se sentaba con su niña, le hablaba, le preguntaba qué necesitaba. A veces solo era compañía, a veces un permiso para llorar, a veces un recuerdo que necesitaba ser abrazado sin juicio. Lo más sorprendente fue que después de 3 semanas comenzó a notar algo diferente. Las situaciones que antes disparaban su pánico, como hablar en reuniones o enfrentarse a decisiones críticas, ya no producían el mismo efecto. Su cuerpo seguía sintiendo alerta, pero no se desbordaba. Ya no entraba en crisis, ya no sentía que moría. Había un ancla, una presencia, una conexión nueva. La médica compartió su historia en una conferencia, con voz temblorosa y firme. No habló de curación milagrosa, habló de reconexión. Dijo: «No sané de golpe,
Sané al darme cuenta de que ya no necesitaba seguir abandonando a esa parte de mí. Y esa frase quedó resonando en todos los que la escucharon, porque no se trataba solo de ella, se trataba de todos nosotros, de nuestras partes olvidadas, de nuestras infancias silenciadas, de nuestros miedos antiguos que aún laten bajo la piel. Esta historia no es un manual, no es una receta, es un espejo, un susurro que dice: a veces el miedo no se va porque aún hay alguien dentro de ti esperando que lo tomes de la mano. No para cambiarlo, no para corregirlo, solo para quedarte, solo para no irte más. Y tal vez El verdadero método oculto es volver a sentir desde el corazón, no desde el trauma. No es fácil mirar el miedo a los ojos. A veces parece una sombra demasiado grande, demasiado antigua, demasiado presente. Pero cuando dejamos de huir, cuando dejamos de intentar cambiarlo por fuerza o por negación, algo dentro de nosotros empieza a revelarse, algo más profundo que el miedo mismo, una voz suave, un susurro que no grita, pero insiste, que no exige, pero permanece, y ese susurro es el corazón. James Doty, en muchos de sus encuentros, ha repetido una verdad que parece simple, pero lo transforma todo. La clave para disolver el miedo no está en la mente, está en la compasión activa. Y esa compasión no es solo un sentimiento, es una decisión, una práctica, un camino que se puede entrenar como un músculo olvidado que necesita ser recordado. Es decidir quedarte, decidir respirar, decidir mirar con ternura la parte de ti que más quisieras evitar. Wayne Dyer lo completa con una imagen luminosa. No somos lo que sentimos, somos el espacio que puede transformar lo que sentimos. Y en esa frase se encierra todo, porque tú no eres tu ansiedad, no eres tu historia, no eres tu trauma. Tú eres el espacio, eres la conciencia que puede contenerlo, que puede iluminarlo, que puede darle un sentido nuevo. Este video no fue una promesa de soluciones instantáneas, no fue una invitación a negar lo difícil, fue un mapa emocional, un recorrido por los paisajes invisibles del alma. Porque la verdadera sanación no se trata de eliminar lo oscuro, sino de darle un lugar, de integrarlo, de entender que lo que llamamos método oculto no está fuera de ti, no está en técnicas secretas ni en fórmulas inalcanzables, está en tu capacidad de volver al cuerpo, de volver a la respiración, de volver al corazón. Cada capítulo fue una puerta, una posibilidad, una rendija por donde entra la luz cuando dejas de cerrar los ojos a tu dolor, porque cuando reconoces tu miedo sin resistencia, él deja de gritar. Cuando le das voz, deja de exigírtela. Cuando te quedas, deja de empujarte. Y entonces, poco a poco, el miedo deja de ser un tirano y se transforma en sabiduría emocional, en una brújula interna que ya no te domina, pero sí te guía. Tal vez no puedas evitar sentir miedo otra vez. Tal vez mañana la ansiedad vuelva a tocar tu puerta. Pero ahora sabes algo diferente. Sabes que puedes recibirla sin rendirte, que puedes sentir sin romperte, que puedes respirar, y que eso también es manifestación, porque la manifestación real no comienza en la mente, comienza en el estado interno desde donde miras el mundo. No estás roto. Nunca estuviste roto, solo estuviste desconectado. Y esa desconexión, aunque profunda, no es definitiva. Puede ser sanada, con cada respiración consciente, con cada gesto de ternura hacia ti, con cada vez que eliges quedarte en lugar de huir. Este canal no es sobre milagros instantáneos, es sobre despertares sostenibles, es sobre regresar a ti una y otra vez, con lentitud, con respeto, con compasión. Porque la verdadera transformación no grita, no presume, solo respira, solo se queda, solo permite que en medio de la vida el corazón vuelva a ser guía, no desde la lógica, no desde el trauma, sino desde la presencia
viva. Quizás esa sea la gran revelación, que no necesitas volverte a alguien distinto, solo necesitas recordar quién eras antes del miedo, antes del juicio, antes del olvido. Y si todavía no lo recuerdas, no importa, porque ya empezaste a regresar. Y el regreso también es parte del método, el más oculto, el más sagrado, el más humano.